Un nuevo programa, Alimenta tu Vida, y estaba pensando en las injusticias. Creo que todo el mundo ha pasado por situaciones injustas en la vida y muchas veces decimos, y bueno, las cosas son así, pero muchas veces no se nos ocurre recurrir a un ser superior, que yo le llamo Dios. Dios es justicia. Si estás transitando por una situación injusta que te quita la paz, que no te da la posibilidad de tener esperanzas en solucionar esa dificultad, esa situación que vos ves que se te escapa de las manos, yo como creyente te diría que recurras a la oración, a la fe, porque para Dios nada es imposible, y mucho más si son injusticias, porque sabes, Dios es justicia. En la medida que sepas esperar los tiempos de Dios, en la medida que trabajes con esa dificultad y con todas las trabas, vas a ver que Dios te va a dar la luz necesaria como para que esa injusticia se convierta en un proceso beneficioso para tu vida, y que vas a poder darte cuenta que el saber esperar en Dios y el vos poner todo lo que como ser humano podés hacer, las respuestas van a ir a tu favor. Bueno, y ahora vamos a ver cómo continuamos con el programa. Veamos los avances. Hoy en Alimenta tu Vida, ¿sos diabético y pensás que la enfermedad te frena en muchas situaciones? Pero sí podés hacer muchas cosas útiles para que puedas aumentar tu calidad de vida aún siendo diabético. Muchos consideran que en el otoño y en el invierno se deben aumentar las calorías. ¿Es o no así? Natalia nos dará una muestra de reggaetón. Los divertículos, ¿qué son? ¿Qué alimentación se debe seguir si hay inflamación? ¿Y cuál se debería realizar si no existe inflamación? ¿Sos diabético? Y vos pensás que sos enfermo y por eso no te cuidás. Sin embargo, a pesar de tu enfermedad, y si tenés cuidados, vas a poder tener larga vida, como todos, pero sí hay que prestar atención fundamentalmente a la alimentación, que es el primer punto. Escucho muchas veces a personas que dicen no puedo comer azúcares porque soy diabético, y en realidad lo que tenés que vos aprender es cómo distribuís esos hidratos de carbono a lo largo del día, la cantidad, la frecuencia, cómo haces el reemplazo de un hidrato de carbono por otro, qué combinación tenés que hacer en todas las comidas, no solamente de hidrato de carbono, sino de proteínas y de grasas, para que tus niveles de glucemia permanezcan estables. Hay algo que tenés que agregar, es la actividad física, que también va a regularizar los niveles de glucemia. Ayuda muchísimo, y le tenés que consultar a tu médico qué tipo de actividad física podés hacer. Respecto a la alimentación, no tenés que agarrar una revista, un libro, porque te puede ayudar como información, pero debes ir a un nutricionista para que te ayude a saber cómo hacer la distribución de las comidas, y que tienen que ser proporcionales a lo largo del día para que tus glucemias se mantengan constantes. Otro punto importante que tenés que tener en cuenta es hacer controles periódicos de las glucemias en ayunas y registrarlas en un cuaderno. Esos registros los llevas al médico y al nutricionista para que ellos puedan ver exactamente cómo va el proceso y qué modificaciones deban efectuar. La presión arterial es algo que también tenés que tener en cuenta. El control es necesario, como así también control de tu colesterol y de los triglicéridos. Muchas veces
realizando un plan nutricional adecuado y actividad física no es necesario y se requiere de medicación. Pero esta medicación la tiene que dar un médico, no porque tu vecino tenga diabetes, agarrás y vas a la farmacia o pedís una receta, no. Tenés que ir al médico. Otro punto importante es que tenés que revisarte los pies, si es posible diariamente, para ver si no tenés llagas, algún enrojecimiento de la piel, alguna anormalidad que vos puedas detectar, se lo tenés que comunicar al médico. Cepillarte los dientes e introducir hilo dental entre diente y diente para que no hayan restos de comida. Y si sos diabético, es importante que si fumás, dejes ese hábito porque también te perjudica mucho a tu salud y sobre todo a la evolución de la enfermedad, que no favorece para nada. ¿Qué tenés que tener en cuenta si sos diabético con respecto a los problemas que podés tener futuros con relación a los pies? Hay dos tipos de problemas. Problemas en los nervios. Si vos tenés diabetes, tenés que prestar atención que podés perder la sensibilidad y eso hace que si tenés una herida, por ejemplo en el pie, o una ampolla, o algún enrojecimiento, como te dije antes, no lo puedas detectar y eso puede traer como consecuencia una infección y después traer consecuencias. Esto se llama neuropatía diabética. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que podés tener una mala circulación sanguínea y esto hace que demore la cicatrización de la herida, en el caso que tenga que cicatrizar. Este problema se llama enfermedad vascular periférica. Por eso mismo, tratar de examinar tus pies, ver si tenés sensibilidad, si tenés alguna ampolla, recurrir al médico para evitar problemas futuros. Los zapatos tienen que estar cómodos y que no te produzcan ningún tipo de lesiones. Recordá, priorizá tu salud. Vas a evitar consecuencias futuras. Estamos en otoño y muchos se preguntan, ¿tengo que comer ensalada? Y la dejo de lado porque tengo mucho frío y necesito además más calorías. Te voy a decir dos cosas. Punto 1. Las calorías que vos necesitas van a ser siempre la misma cantidad, ya sea en verano, en otoño, en invierno, en primavera. Siempre la misma cantidad. Lo que se tiene que modificar en este caso es la temperatura del plato. En este caso, como estamos en otoño, que sea caliente la temperatura. Pero con respecto a la cantidad de calorías va a ser siempre la misma. Otra cosa, no consumir ensaladas en el otoño porque hace frío. Convengamos que las ensaladas es una fuente importante de fibra, fitoquímicos, vitaminas, minerales que son necesarias. No digo que hagas 2 ensaladas crudas en el día, pero sí te digo que por lo menos una ensalada en el día la incluyas. ¿Cómo vas a hacer para no tener frío? Y comiendo alimentos calientes. Pero muchas veces decís, hace frío y necesito más calorías, y en realidad hay algo que quiero que sepas. Si vos fueras una persona que trabajás en la intemperie, entonces sí, ahí aumentan las necesidades energéticas. Pero generalmente como estamos en ambientes templados, no requerimos más calorías. Por eso mismo trata de distinguir bien cuál es tu actividad y después decidís qué vas a incluir a tu alimentación diaria. Te voy a dar algunos ejemplos de menúes para que puedas darte cuenta que hacer un plan nutricional para bajar de peso no es que lo tenés que hacer cuando hace calor, sino que también en esta etapa y en el invierno lo puedes llevar a cabo.
Vamos a hacer un guiso en vez de una ensalada para la noche. Verduras de todos los colores, les vas a hacer hervir con una vaporiera para preservar el valor nutricional. Le podés agregar algo de choclo o legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, una vez que ya están hervidas las verduras. Por otro lado lo vas a hervir las lentejas o los garbanzos o los porotos, una vez que están cocidas, mezclas todos esos alimentos. Y por último vas a hacer una salsa de tomate sin fritar. ¿Cómo la vas a hacer? Vas a cortar un ajito bien picadito, agregas cebolla picada, ají morrón, pones en el recipiente una cucharadita de aceite, la distribuís en ese recipiente y después agarrás una servilleta de papel blanco y el excedente lo extraes con esa servilleta de papel. Entonces vas a cocinar el ajo, la cebolla, el ají morrón, agregás rápidamente una latita de tomate, dejás cocinar lentamente y por último pones los condimentos. Olvídate de la sal. Agregás esta salsita de tomate al guisito dietético y también le podés agregar alguna carne, ¿por qué no? Un poquito de carne roja, magra o pollo o tal vez algún marisco. Eso sí, si le agregas legumbres, evita la carne porque ya es demasiado. Otro ejemplo, podés hacer un zapallito relleno. Lo puedes rellenar con muchas cosas. Puede ser con carne picada, con arroz, le incluís algún cereal y para unir todos estos ingredientes le pones huevo batido. Si le incorporás carne, trata de no incorporar carne al mediodía. Recordá que con solamente una ración de carne por día va a ser suficiente para no abusar en la cantidad de proteínas diarias. Son muchos los menús, tenés que tener mucha variedad y también ver recetas que te pueden llegar a servir. Si te gustan las berenjenas, puedes hacer también un relleno de berenjena napolitana. Primero tenés que curar la berenjena, retirás la pulpa y lo mezclas con verduras que te puedan llegar a significar placenteras. Y arriba le pones una salsa de tomate sin fritar y el quesito arriba de la preparación y lo terminás cocinando en el horno. Tené presente, las estaciones son importantes para que las disfrutes y que no pienses en torturarte, ya sea con un plan nutricional sin calorías porque es verano, no tengo que consumir 600 calorías, o me olvido de los cuidados en otoño y en el invierno. Tené presente, alimentación saludable para todas las estaciones del año. Los divertículos son bolsas que se ubican en el colon o en el intestino grueso. Hay dos etapas de divertículos. Una es diverticulitis, que es que hay inflamación en el divertículo. Y otra que es diverticulosis, en donde la persona no presenta síntomas evidentes. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos etapas. Si vos tenés dolores, cólicos, dolor abdominal, ojo, tenés que ir al médico y a un nutricionista para que te haga un plan nutricional adecuado, para evitar los cólicos y la inflamación. Supongamos que vos tengas inflamación en el divertículo, tenés que dejar en reposo el intestino. Muchas veces no se requiere internación y otras, en cambio, porque te dejas estar, podés llegar a precisar internación. En realidad lo que tenés que evitar cuando tenés divertículos es la constipación y también tenés que aportar fibra a tu alimentación
para eso, para evitar la constipación. Estos dos puntos son muy importantes. La fibra ejerce como una acción de profilaxis y la constipación te va a llevar a los síntomas de dolor y que muchas veces vas a requerir una internación. Por eso mismo, a cuidarse. Supongamos que estés en la etapa de inflamación, debes dejar en reposo a tu intestino. Y no tenés que incluir leche, aunque sea descremada tampoco, tiene que ser leche sin lactosa. ¿Qué quesos? Untables, descremados, de poca maduración. Con respecto a las carnes, primero tienen que ser hervidas, no rojas, sino blancas. Respecto con las verduras, podés consumir calabaza, zapallo, el centro del zapallito sin la cáscara y sin las semillas, es decir, la pulpa. También en un principio, antes de estas verduras, tenés que probar tolerancia con el caldo y después estas verduras. Otras verduras que podés incluir: remolachas, chauchas sin hilos y sin porotos. Respecto a las frutas, primero vas a hacer un caldo, vas a probar tolerancia, después vas a incluir manzana sin cáscara en compota, también pera, durazno y damasco. Y también la banana, pero madura, sin el hilo. Con respecto a los cereales, tienen que ser sin fibra, es decir, arroz, avena, cebada perlada, pastas de laminado fino. Con respecto a los panes, no tienen que ser integrales, tienen que ser blancos, desecados al horno con puerta abierta, sin que se produzcan los productos de tostación que hacen que se irrite el intestino. Evitar las frituras, utilizar aceites en crudo. Nada de picantes, nada de pimienta, ajo, ají molido, nada de eso. Tenés que fraccionar la alimentación, los líquidos alejados. Los consejos generales es que tenés que masticar bien, fraccionar la alimentación, no consumir líquidos fríos y respetar las tolerancias a nivel individual. Si estás en la etapa de diverticulosis, que es donde no hay inflamación, un error es que sigas con este mismo plan, porque vos vas a poder tener constipación. Hay que evitar que el divertículo se inflame. Entonces, tenés que aportar mucha fibra fraccionada a lo largo del día. En un principio, poca fibra y después vas a ir aumentando. ¿Qué tipo de alimentos que tengan fibra? Hay verduras crudas, cocidas al vapor, en menor medida en una primera etapa, las crudas. Vas a agregar cereales integrales, arroz integral, panes integrales, legumbres en una tercera etapa. Ten en cuenta de las frutas, en esta oportunidad podés consumirlas crudas, con toda su pulpa y su cáscara, eso te va a facilitar que movilices bien el intestino. Recordá del salvado de trigo, que también ayuda a movilizar el intestino. Tené presente estos consejos y vas a poder olvidarte de los divertículos y ocuparte de tu salud. No te dejes envolver por las injusticias que realizamos los seres humanos. Confía en la justicia divina. Nos vemos en muy pocos días con un nuevo programa, Alimenta tu Vida. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.